Yo os aconsejo a los que vayáis a ver la charla que primero veáis este vídeo, y a los amigos y demás personas que primero vean este vídeo sobre la inmortalidad, si es posible, etcétera, desde el punto de vista biológico. Merece la pena este vídeo, es una síntesis muy bien hecha de cómo los pasos que se van dando, hablando del tema de la inmortalidad física. Vamos a dejar el término de la inmortalidad, que luego le vamos a explicar un poquito más. Y vamos a ver hoy un poco lo que llamamos las pistas biológicas. Es decir, la pregunta es muy clara. ¿Realmente tenemos algo en el cuerpo aprovechable desde el punto de vista biológico y que nos diga que podemos ser inmortales? Pues claro, si nuestro cuerpo tiene unas barreras que son infranqueables, por mucho que vengan los biólogos y por mucho que vengan los cibernéticos, no podemos conseguir la inmortalidad. Es decir, hay algo que tenemos nosotros que realmente nos dé pistas desde el punto de vista biológico. Bien, pues sí que hay algunas cosas. Los orientales, fijaros bien las apuestas que ha habido a lo largo de la historia, las vamos a comentar poco a poco en las charlas siguientes. Los orientales tienen muchos inmortales, pero personas con nombres y apellidos y a lo largo de la historia. Se le llamamos los siddhas. Voy a adelantar algunas palabras para que ya os vayan sonando, para que os vayan sonando. Toda la zona de América, los amerindios que llamamos, veremos lo que es un poco el nahual. Y veremos también lo que pasa en la historia de la novela Revelación, si leísteis el libro de las 9 revelaciones. Cómo desaparecen una serie de individuos que luego, por las pistas que vamos siguiendo, sobre todo por las publicaciones alemanas, cómo son parte de los intraterrenos y cómo los intraterrenos tienen facilidades para conseguir la inmortalidad física. Puede prolongar su vida muchísimo más y muy fácilmente. Y veremos por qué. También los taoístas tienen sus personas y sus técnicas para la inmortalidad. Y claro, nosotros hemos empezado un poco por ver los occidentales, porque pedagógicamente, uno de los principios de pedagogía dice partir de lo ya conocido y cercano a lo más lejano, ¿o no? Porque si no, el conocimiento puede generarse ahí ciertos vacíos en esa escala o en esa jerarquía de conocimiento. Entonces hemos visto el otro día un poco lo cibernético. Hoy vamos a ver que los occidentales, uno de sus métodos es que quieren conseguir, mediante pruebas de laboratorio e investigaciones genéticas, ver la forma de prolongar la vida. Su esperanza está en los genetistas y en los cibernéticos. Pero luego también hay espiritualistas dentro de Occidente, también hay. Vamos a ver. Lo importante, dicen los genetistas, no es el cuerpo en sí, sino los genes. Los genes, que hemos hecho ya el mapa del genoma humano, que no habla ahí, pero podía haberlo ya metido en el vídeo. Y los genetistas llaman a los genes ese río de instrucciones abstractas para construir nuestros cuerpos. Un río de instrucciones, porque los genes llevan todo. Las instrucciones y cómo hay que hacer, etcétera, etcétera, y sin que nosotros nos enteremos. Es decir, un río de instrucciones para conseguir o para construir nuestros cuerpos. Por eso es tan importante en estos momentos la genética. Y dicen ellos, los genetistas, nosotros partimos del principio de la continuidad e inmutabilidad genética de todos los tipos de vida. El humano con el chimpancé comparten el 98% de la información de su ADN. Y recordad luego cuando nos comparamos con la mosca, que parece que teníamos casi todo igual. Esto es imposible, pues no. Es decir, hay un componente, un principio de continuidad e inmutabilidad en la creación, desde el punto de vista de la genética. La inmortalidad física
dicen también, o decimos, no compite con la del alma, pueden ir juntas. La que es segura es la inmortalidad del alma. Claro, eso será para los creyentes, entre comillas, porque hay gente que no cree absolutamente nada de esto. Algunos dicen, yo, cuando me muera, volveré a la nada. Pues yo no me sitúo en la piel de esa persona. Yo, por lógica, por estudios, por esto, por otro, por un montón de cosas que llevamos inscritos ya dentro de nuestro ser, vemos que podemos tener una serie de reencarnaciones. Hoy es difícil que la gente no crea en estas cosas, pero bueno, es todo el mundo respetable. Sin embargo, el tema de la inmortalidad del alma es una de las creencias en general a lo largo de toda la historia admitida. Claro, dirá alguno, ¿la inmortalidad del alma? Pues sí, porque nuestro cuerpo se queda aquí, tenemos que dejar a la Madre Tierra las cosas que nos ha prestado y nos vamos con todo el resto de los cuerpos, el pránico, el astral, el emocional, el mental y todos los campos espirituales que tenemos. Entonces todo eso se configura. ¿Y dónde va el alma? ¿Dónde va? ¿Os creéis que va por ahí a los...? No. El alma se queda dentro de las capas de la tierra. Es que tenemos un concepto de la tierra, que la tierra es la corteza, los mares y demás. No. Tenemos una esfera terrestre, una esfera atmosférica, como dicen los orientales, y una atmósfera celeste. Y dentro de las distintas esferas tenemos distintos componentes. Cuando nos vamos, nuestra alma, con todas sus cualidades y sus vibraciones y sus cosas, va a lo que llamábamos, o se llama, el Devachan o Devacán. Y ahí hay, como decían los antiguos y como decía Jesús, la casa de mi Padre tiene muchas moradas. ¿Sí? Tiene distintas vibraciones, distintas estancias, entre comillas, y ahí cada uno irá donde su respectiva vibración le lleve. ¿Y qué hacemos ahí? Pues reflexionar, limpiarnos, avanzar, etcétera, etcétera. Aquí os quiero comentar una pequeña cosa, que de esto no hablan para nada los genetistas, claro. Es importantísimo, si os fijáis ahí cuando hablaban de los trasplantes, la memoria celular, ¿verdad?, lo importante que era. Y corazones que a lo mejor, no digo la palabra malvado, ni siquiera la nombra, sino que no tenían unas conductas muy apropiadas según la mentalidad nuestra, cómo esos efectos de esos corazones trasplantados se notaban luego en las personas receptoras. Esto ha sido uno de los grandes debates de los trasplantes. Y hoy una persona que recibe un trasplante es informada previamente de que eso puede ocurrir. Y de hecho ha ocurrido. Y seguirá ocurriendo. De modo que en el tema de los trasplantes, pues hay que ser conscientes de las cosas que pueden ocurrir. Cuando estamos en el Devachan, claro, dirá alguno, ¿y qué hacemos allá? Hay una cosa que está muy clara y que las tradiciones lo están diciendo. Hay seres que permanecen dormidos como han estado aquí, y hay seres que estando despiertos aquí, están despiertos allá. Y las tradiciones son muy estrictas en esto, y dicen, si tú no has tenido una labor básica de despierte aquí, de despertar aquí, tú no puedes o tienes grandes dificultades de continuar tu labor perfeccionadora en el Devachan. Fijaros que esto es importantísimo. Nosotros no hemos llegado a comprender todavía, como humanidad entera, que cuando vienes a la Tierra, tú tienes que efectuar un progreso y un crecimiento porque has decidido
venir y trabajar con estos elementos que tienes en la tierra. No es que tú hayas sido arrojado por alguien aquí, es que tú has decidido venir a trabajar a la tierra y tienes que trabajar con los elementos y las formas que la tierra nos ofrece. Por tanto, si tú empiezas tu labor aquí, que por así decir, como si fuera el punto de partida, el punto cero, si tú en el punto cero no has hecho nada, ten cuidado porque después vas a seguir con ese cero. Esto es importantísimo y capital. El perfeccionamiento y el progreso lo tenemos que empezar aquí. Si tú no has tenido perfeccionamiento y progreso, no puedes continuar después porque has estado fallando por la base. Entonces, por eso se dice que muchas almas permanecen dormidas aquí y permanecen dormidas después. ¿Os dais cuenta? Porque continuamos la labor emprendida en la tierra. Bueno, seguimos un poco. Eso respecto a la inmortalidad del alma. Bueno, los genetistas tienen un principio muy claro, que toda célula procede de otra célula. El aforismo latino, omne cellula ex cellula, que procede de otra célula. Los seres humanos están configurados, fijaros, por más de 200 tipos de células diferentes. Los seres unicelulares, amebas, etcétera, pueden vivir casi eternamente, es decir, tienen una duración impresionante, duran muchísimos años. Otro día os pondré un vídeo que se titula Animales casi inmortales, para que veáis la cantidad de años que hay especies que viven y se mantienen en el tiempo en la Tierra. Dice, toda célula nace de otra, crece, da origen a otra célula y muere. Y la primera célula, preguntan los inmortalistas, ¿y la primera célula originaria quién fue? ¿De dónde fue? ¿Cómo fue? Aquí no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. ¿Algún día la tendremos? Pues no lo sé. Es como decir el principio del mundo, el Big Bang. Bueno, pues sí, que fue un punto que explotó y todo lo demás. Los antiguos, los tamiles ya tenían ya sus explicaciones en la literatura vedántica. Y es el famoso Bindu, es decir, está la materia concentrada en un punto tan importante, tan impresionante, que ese punto se manifiesta, es decir, la energía, por así decir, explota, como dicen los científicos, pero los espiritualistas dicen, no, esa energía estaba ahí, no manifestada de una manera, como nada, pero cuando se manifiesta como Bindu, aparece todo lo que llamamos la gran creación, la obra creadora de la divinidad. La parte más importante, conviene que comprendáis un poquito, que lo oiréis mucho, porque la palabra célula en su tiempo, bueno, fue muy revolucionaria, átomo, célula y tal, pero ahora tenéis que empezar a oír mucho esta palabrita, la mitocondria. La mitocondria es una parte dentro de la célula que es la que genera toda la energía y la suministra, no genera, suministra energía a la célula. Las mitocondrias, importantísimo. Estamos bien dentro de una célula que hay un montón de cosas que no os podéis imaginar que se están descubriendo. Luego, fijaros también en otra cosa que tenemos en las células nosotros en el cuerpo humano. Tenemos un tamaño desde 0,2 millonésimas de metro, o sea, prácticamente un pelo, vamos a comprender, por así decir, hasta casi 1 metro en el sistema nervioso. Tenemos células que duran, bueno, que son de tamaño casi lo que es nuestro cuerpo. Entonces, claro, ¿qué pasa con el cuerpo humano y cómo se encuentran los genetistas? Vamos a ver los problemas gordos que tienen. Dice, las células normales no se dividen indefinidamente. Hay hablado de las células madre, os recordáis que os ha puesto un dibujo en que las células madre
se pueden conservar bien y se van duplicando y pueden regenerar tejidos, para que lo entendamos. Este sí que es un descubrimiento importantísimo para, de cara a la longevidad, de cara a lo que podemos llamar la inmortalidad física. El descubrimiento de las células madre. Por eso tienen tanta importancia su cultivo. Recordáis que, bueno, hay gente que está trabajando ya y conservando, cuando tienen problemas en sus familias, de cultivar y guardar las células madre para poder dar solución a otras enfermedades de sus miembros de la familia. Y la pregunta es, bueno, recordáis, como anécdota que os he puesto ahí también, el famoso premio Nobel Alexis Carrel. Recordaréis que tuvo el premio Nobel porque, bueno, vio que las células se replicaban, se duplicaban y, bueno, entonces dijo, oh, esto ya es una duplicación ad infinitum. Aquí se va a ir duplicando hacia el infinito, infinitamente, por tanto, entonces no tenemos ningún problema. Pero claro, el experimento, nuestro amigo Hayflick lo volvió a hacer, a ver si realmente era verdad. Y vio que normalmente hasta 40 y 50 era fácil, pero después vio que más de 70 veces no se llegaban a duplicar las células. Con lo cual aparece un concepto clave, que es la palabra senescencia, que acostumbrados a oírla ya un poco. La senescencia es decir, que las células, por mucho que se repliquen, llega un momento en que no se replican ya más. Esto nos pone una pregunta. ¿La creación está hecha a base de límites? Yo creo que sí. Hay algo ahí. Entonces, yo soy muy amplio de criterio y digo, bueno, vamos a ver qué conceptos van descubriendo los científicos. Pero claro, este concepto ya de senescencia les está poniendo ya sobre aviso a los genetistas. Diciendo, ojo, que podemos ir reparando, pero que creer que una persona o un proceso pueda llegar hasta el infinito así como así, no es fácil. Y ellos mismos se están ya dando un poquito de cuenta. Y la pregunta que se hacen, dice, si no sabemos cuándo empieza el envejecimiento, y además las personas envejecemos de distinta manera. Hay personas que empiezan pronto y se envejecen rápido, y otras personas que no. Y además uno empieza envejeciendo la piel, el otro envejece por las piernas, el otro por el oído, el otro por el cáncer, el otro por tal. Es decir, ¿qué ocurre? Que cada persona es un mundo. Y los genetistas lo van a tener complicadísimo, porque al ser un mundo, cada persona es un mundo, no pueden establecerse, por así decir, unas determinadas leyes científicas que normalmente son las que busca el científico, leyes que podamos aplicar con facilidad. Luego, el envejecimiento es previsible e imprevisible, inevitable y errático. Ya hay un autor, no recuerdo ahora, él habla en su libro, que tengo ahí debajo de él, para sostener el proyector, de que hay un autor que ha recogido ya 300 teorías sobre el envejecimiento, pero desde antiguo hasta hoy día, 300 teorías. Y bueno, cada teoría dice una cosa. Con lo cual, aunque tengamos las células madre, que os pongo ahí que es un poco, pueden mantenerse indefinidamente en cultivo sin experimentar cambios, no envejecen, no mueren. Recordad otras palabras que tendréis que ir conociendo un poco ya: telómeros y telomerasa. Es decir, los cromosomas de los telómeros se van duplicando, pero en esa duplicación resulta que se van acortando. Entonces llega un momento también en que hay un límite. Lo mismo pasa con la telomerasa. Dice que es verdad que las células madre, recordad en el vídeo que os pone ahí como si fueran, en la herida que había, como si fueran una especie de trocitos que le va ayudando a que se vayan reparando. Son capaces de reparar un órgano dañado y son la esperanza
de millones de seres humanos. Es verdad, las células madre puede que ayuden en el futuro a muchísima gente a curar los tejidos, sobre todo repararlos. Pero eso ya es otro tema distinto de ciertas enfermedades que no son reparadoras, sino que son de naturaleza distinta. ¿Cuál es el principal yacimiento de las células madre? La médula ósea, luego tenemos muchas en el cerebro, se han descubierto en el hígado, en los huesos y el corazón, prácticamente en todo el cuerpo y en la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos. Este es el principal yacimiento y por eso sabéis que en los hospitales incluso ya se están recogiendo cordones umbilicales de los recién nacidos, para que se guarden y puedan ayudar a la regeneración. Y también en los embriones de pocos días, los trasplantes celulares, y se producen los trasplantes celulares para curar determinadas enfermedades. Eso respecto a las células madre, como potencial para procurar un poco la longevidad o la inmortalidad física. Ahora, vamos a ver el envejecimiento un poco. La clase de hoy, o la charla de hoy, podía durar 20 horas, porque todo esto tiene una información de tipo genético impresionante. Yo os doy unas poquitas pinceladas. Solo cuando se averigüe qué es el envejecimiento y qué hacer para cambiar su ritmo, la duración de la vida humana dará un gran salto. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Se le han hecho esta pregunta? Pues no sé, los genetistas dicen que todos empiezan a hablar de qué es el envejecimiento y ninguno se pone de acuerdo. Vosotros lo habéis hecho esta misma pregunta y yo me la he hecho muchas veces. ¿Y qué es el envejecimiento? Oh, es que las células pierden vitalidad, esto, lo otro, sí. Pero ¿y de qué? ¿Son los tejidos? ¿Es la sangre? ¿Nos falta energía? Pues claro, aquí estamos hablando de modelos genetistas, pero podríamos hablar también de modelos energéticos, que son los modelos que han utilizado otras civilizaciones y que veremos otros días. No son claros los conceptos de salud, no son claros los conceptos de longevidad, esperanza de vida, duración de la vida. Hoy por hoy es una francesa de 122 años, de Arles me parece que es, si no recuerdo mal. La más longeva. ¿Y qué es la máxima duración de la vida? Yo recuerdo que cuando lo voy a dejar para no tocar nada. Me parece que era Montaigne. No, me voy a leer porque merece la pena. No tarda mucho. Aquí decía Montaigne, es que merece la pena la cita, dice: ser filósofo es aprender a morir, pero como pensador durante el Renacimiento no tuvo mucho tiempo para aprender. En su torre, en su ensayo filosófico Experiencia, escribió: hace poco he sobrepasado en 6 años la edad de los 50, que en algunas naciones, no sin razón, han establecido como el límite apropiado de vida que a nadie permiten superar. Con todo sigo teniendo destellos de recuperación. Es decir, como detalle él, fijaros bien, ya a algunas naciones y a algunos médicos se les ocurrió poner incluso límites de edad. Estamos hablando de hace muy pocos siglos y se ponía como límite de edad
50 años. Y se decía, y no me está permitido superarlo. Y en una investigación muy reciente, me parece que os lo conté el otro día, se había hecho una estadística y les preguntaban cuántos años pensaban durar o cuántos años pensaban vivir. ¿Y sabéis qué pasó? Que todo el mundo vivió más que lo que creía vivir. Todos, sin excepción. Cosa curiosa esto. Bueno, yo sí llego a los 50, luego llega uno a los 50 y dice, bueno, yo sí llego a los 60, a los 70. O sea, es curiosísimo esto. Como nosotros incluso tenemos, o sea, somos negativos sobre nuestra propia duración y experiencia de vida. Pero fijaros que ya en tiempo de Montaigne, en el siglo XVI-XVII, estamos hablando de 50 años. Y todo aquel que sobrepasaba los 50 ya era persona rara. Bueno. Dice, una pregunta que se han hecho muchos genetistas y que no aparece en el vídeo. Dice, ¿es posible la longevidad con métodos de limpieza y reparaciones exclusivamente? Y que también alude un poquitín Obrey, el primero de los que aparecen en el vídeo. Dice, bueno, vamos a ver, si el cuerpo humano se va ensuciando, entre comillas, porque sabemos que se puede ensuciar, y le vamos limpiando, que es lo que hacen muchos que se han hecho transfusiones de sangre, conocéis cantantes y personajes que se han hecho utilizando la sangre joven, dice voy a hacer limpieza, y luego se han hecho limpiezas también de sangre. Si hago yo una limpieza de sangre y las reparaciones de tejidos que me vayan surgiendo de averías, hablando coloquialmente, ¿podría yo llegar a la inmortalidad física, a una longevidad larga? Otro de los planteamientos que se está haciendo. Pero claro, uno dice, hoy reparamos aquí, luego allá, luego de la otra manera, ¿tendremos paciencia suficiente para atender a todas las reparaciones? Y cómo hace falta mucho ánimo para llevar una vez el coche a reparar, otra vez a reparar el coche al taller, otra vez. Es decir, pero bueno, es una de las cosas que están estudiando los genetistas, es decir, el cuerpo humano sí es reparable. Que esto es importantísimo, esta deducción. Fijaros bien, ya veréis por qué. Si yo dispongo de células en mi cuerpo, porque todos disponemos de células madre, si yo tengo mi cuerpo reparable y puedo llegar a cambiarlo, estos mismos razonamientos que se están haciendo ahora los genetistas, se lo hicieron todos los yogis, se lo hicieron todos los seres inmortales. ¿Tenemos algo biológicamente que nos permita la inmortalidad? La respuesta es sí. ¿Cuál es eso? Pues mira, hoy parece que son unas células madre, parece que son unos telómeros y la telomerasa, ahí que están. Es decir, ¿hay una serie de componentes biológicos que nos permitirían la inmortalidad física? Sí. ¿Estos métodos nos van a llevar a través de la inmortalidad biológica irremediablemente y con toda seguridad? Pues ya el mismo Helmfried, que contradijo las conclusiones de Alexis Carrel, hoy tiene unos 80 y pico años y está dedicado, bueno, está dedicado no es la palabra, pero tiene muy claro de que la inmortalidad biológica no nos va a llevar a la inmortalidad. Lo ven como una misión casi imposible. Es decir, tendremos que buscar, dejarnos de historias de robots, dejarnos de historias de la biología, que sí que tendrán avances y nos ayudarán en ciertos elementos, pero hay otras cosas superiores, y estas son las pistas que nos están dando, que sí nos pueden conducir a la inmortalidad física, pero no son ni la cibernética ni la biología. Pero ojo, son aprovechables. Son aprovechables.
Y nuestro cuerpo permite, incluso en su misma estructura física, el que lleguemos a la inmortalidad. Seguimos avanzando un poco. Otra de las cosas modernas que oiréis ya mucho, el tema de los radicales libres. Obtenemos energía inhalando oxígeno y la perdemos cada vez que respiramos, a causa de la oxidación. Es curioso, como el oxígeno da la vida y la quita. Pranayama. El origen del pranayama hindú está en esto. Ellos descubrieron que había que respirar, porque respiramos oxígeno, pero también respiramos prana. La diferencia entre un yogi y un genetista es que el genetista ve un poquito de lo que es la vida. El yogi ve todo, ve detrás del prana la posibilidad del llama, que es el dios de la muerte, es decir, generar la muerte de la muerte y conseguir la inmortalidad. Pero el oxígeno es clave. El tema de la respiración es la clave de todo. La vida, todo va a estar basado en torno a la respiración. Y la inmortalidad física también en torno a la respiración. Sin embargo, los genetistas lo están estudiando, bueno, y los nutricionistas, los radicales libres, etcétera, etcétera, lo plantean. Es verdad que el oxígeno nos impulsa, pero nos quema. Y entonces hay alimentos que son buenos para quitar los radicales libres, que evitan los radicales libres, etcétera, etcétera. Tiene su fundamento biológico, pero tiene más su fundamento espiritual. Esto es clave. Y veremos lo que es el prana. Y cómo los inmortales han utilizado el oxígeno y el prana para su liberación y cambio y mutación personal, a través de la alquimia. Seguimos un poquito. Esto es un poco ya de broma. La vejez como una enfermedad. ¿Pagamos seguros de vida o seguro de muerte? Cuando pagamos un seguro de vida, ¿qué pagamos? ¿Un seguro de vida o de muerte? Depende. Porque en el fondo, la muerte del titular soluciona dificultades económicas. Claro, estamos para solucionar. Yo tengo un miembro de mi familia, bueno, pues que yo no sé, parece que son intuiciones de la vida, pensó que iba a morir joven, tenía mucho dinero y hizo unas pólizas de seguro de vida altísimas para la familia. Y el otro día en Navidad, hablando con mi familiar, me decía, gracias a Dios, me dejó un buen seguro de vida. Y yo dije, de muerte. Pero bueno, es de vida. O sea, el invento como la economía entra también jugando aquí con la biología. Otro tema, la eterna juventud. ¿Es verdad que la juventud es eterna? No, porque un joven se puede ir viendo, se puede ir madurando y envejece. ¿Existe la eterna juventud? Sí. Eso no tenéis que tener claro. ¿Puede la inmortalidad, la evolución del cuerpo humano, volverse atrás hacia la eterna juventud? Sí. Hablaban ahí de la cápsula del tiempo, si os fijáis, y se le metemos ahí. Ahora, yo me hacía la reflexión, ¿qué pinta una persona congelada ahí en eso? Yo prefiero vivir la vida, ¿no? Dicen, es que luego cuando vuelvan dentro de 100 o 150 años, que ya tendremos medios, curará de una enfermedad, pero tendremos otra, y le vamos a volver a meter otra vez ahí. ¿El espíritu? ¿El espíritu? ¿Verdad? ¿Qué hace el espíritu? ¿Cómo? ¿Qué hace el espíritu? Claro, ¿qué hacen el resto de los cuerpos? Pues están en stand-by también. Eso es un tema muy interesante a tratar, ¿Qué hace el resto de los cuerpos de esa persona cuando él está metido ahí en la caja, rodeado de hielo a temperaturas de, no me recuerdo cuántos grados, 190 grados. 190 grados bajo. Ahí metido durante 100 años. Y cuando salga, creerá que está, bueno, no sé, en otra galaxia. O sea, todo esto no lo pensamos, ¿no?
cosa curiosa para pensar todo esto. ¿Merece la pena estas investigaciones? Oye, vamos a ver qué se puede descubrir. No creo. No, aquí no hace falta, no hay que meter la fe en estos temas, creyente o no creyente, no, sencillamente están haciendo ese tipo de experiencias. ¿Qué problemas genera? Pues muchísimos, porque nosotros lo podemos analizar desde un punto de vista biológico, lo podemos analizar desde un punto de vista moral, desde un punto de vista espiritual y sobre todo, ¿qué supone ese proceso de paralización en la evolución de esa persona? Lo que estábamos comentando, desde el punto de vista de evolución espiritual. Pero si se ha muerto, su alma se ha ido, cuando lo despierte, ¿qué pasa? El alma puesta al otro lado. ¿Y si el alma no se ha ido? Porque no se va a ir, si se ha muerto. Pues porque la han cogido justo en el... Observan que te dicen ahí, en el momento en que iba a morir, que es el mismo problema que se plantea en la cibernética, que en el momento en que para morir es cuando hay que efectuar las conexiones, porque todavía hay vida, todavía no se han ido el resto de los cuerpos, tardan en irse. Sí, tardan en irse. No, vale, se le da el último alito y todo se va. No, quedan ahí todo todavía durante por lo menos 72 horas. Entonces aprovechan esos momentos para hacer estos procesos. ¿Dónde está su alma? Es que no sé responder, ni nadie sabe responder. Si está al lado del cuerpo físico, pues estará ahí. ¿En qué estado? No lo sé. Habrá que irse planteando pequeñas soluciones o hipótesis a estas situaciones. Seguimos un poco. La eterna juventud existe, pero claro, recordad la historia de Sibila, que dice que dure muchos años, pide a la divinidad. Cuando hemos estado en Grecia yo me he acordado mucho de Sibila, muchísimo, porque estaba allá Sibila, donde estuvimos nosotros, en Grecia estuvo Sibila. Claro, y Sibila decía, yo quiero vivir muchos años. Vivió muchos años, se le arrugó tanto la piel, que cuando se miraba después decía, ay, pero qué pena, ¿y cómo estoy ahí? Y entonces, bueno, dicen los dioses del Olimpo que está enfrente, pero bueno, el yo interior le dice, es que pediste muchos años. Lo que no pediste fue la eterna juventud, que no es lo mismo. Pero es que el proceso de inmortalidad de los grandes inmortales ha sido el estar viviendo la juventud, llegar a lo mejor a cierta vejez, entre comillas, y luego revertir el proceso. Es lo que vamos a estudiar en los próximos días. ¿Y cómo lo hicieron? Y se puede lograr la eterna juventud. Y luego está una de las cosas que nos planteamos los inmortalistas ahora, los que estamos trabajando en la inmortalidad con los métodos yógicos, de los yogis. Dice, si no se consiguiera la inmortalidad en este primer intento, en esta vida, lo normal es que se consiga en la reencarnación siguiente. Fijaros que llevamos dando vueltas mucho a este tema. Claro, nosotros en el grupo que conformamos el grupo que estamos trabajando en la inmortalidad física, hay gente de 18 y 19 años hasta 60 y 70 en el mismo grupo. Y claro, los más viejos nos planteamos, bueno, entre comillas eso de viejo, o los más mayores nos planteamos, bueno, y si a mí no me da tiempo a revertir celularmente mi proceso hasta lograr la eterna juventud, sí, por cualquier motivo, porque también luego yo puedo cambiar de opinión y tomar la decisión de no ser inmortal y morir. Y hay una regla que, fijaros bien, es curiosa porque la hemos buscado en fuentes muy claramente, fuentes espirituales de varios maestros espirituales que te dicen, si tú estás en un proceso de conseguir la inmortalidad, hablamos de inmortalidad física y espiritual, estoy hablando ya de todo el conjunto, de una alta elevación espiritual. Si no consigues la inmortalidad en este proceso, en esta vida, por lo que sea, todo lo que tienes adquirido no lo pierdes. Esto es importantísimo.
Es decir, pasa lo mismo que cuando una persona ha estado en un determinado nivel de evolución espiritual, que algunos dicen, va, como vuelva otra vez tengo que volver a empezar. No, eso es mentira, eso es inexacto. Si tú has logrado un determinado nivel de conocimiento, un determinado nivel de evolución espiritual, tú esa evolución la mantienes. Tu próxima reencarnación la vas a tener. Tú escogerás el padre o la madre en la situación conveniente, pero la tendrás. Es decir, gozarás, como se suele decir, de ciertas facilidades, porque el cosmos es justo. Y lo que tú has trabajado, lo tendrás. Todo eso nos lo han dicho siempre todos los grandes maestros. Y hablando de la inmortalidad nos dicen, si tú realmente estás en un deseo de inmortalidad y de altísima, y deseo de alta elevación espiritual, si por cualquier motivo fallas o mueres en esta reencarnación, es muy probable que en la siguiente lo consigas. Fijaros bien lo que nos están diciendo. Luego tenemos otras tradiciones que los contaremos el siguiente día, como no desea la inmortalidad. O sea que hay de todo, Y os he puesto al final, lo aprendido no se olvida. Existe un estadio dentro de la evolución del que no podemos bajar. Esto lo dicen todas las tradiciones, que hay ciertos estadios en que tú llegas a un determinado nivel y ese nivel es tan agradecido el cosmos a que tú hayas llegado hasta ese nivel que no te permite bajar. Es decir, lo tendrás para siempre. Esto es muy alentador, Y no lo estoy haciendo por afirmaciones para animar, no, sino que son afirmaciones que están contrastadas y todas las espiritualidades y todos los grandes movimientos de filosofía espiritual lo están confirmando. Vamos a ver. El miedo a la muerte. ¿Tenéis miedo a la muerte? No. Bien, menos mal. Porque como tenéis miedo a la muerte estáis aviados. El miedo a la muerte es el origen de todos los males. Hay personas. Yo muchas veces lo pregunto así en forma, digo, ¿y tú? Pero yo digo, yo voy a ser inmortal, lo digo como lo estoy sintiendo ahora. Y entonces, mira, pues yo tengo miedo a la muerte. Malo. Malo, El miedo a la muerte le tenemos que quitar enseguida. Dice, quien vence ese miedo, vence a todos los miedos o los debilita para controlarlos. Hay gente que tiene terror. Bueno, en muchas películas, y ahora claro, cuando uno ve las películas, las ve de otros puntos de vista y todo lo demás. Es rara la película en que normalmente no aparezca este miedo a la muerte. Muchísimo. Que los cuentos de niños en la película. En los cuentos de niños en la película de niños. Sí, los cuentos de niños pasan. Eso es de los sacados. Efectivamente. Pero es que algunas personas cuando piensan en la muerte tienen una brutal incertidumbre sobre el destino posterior. Y hay muchas personas que llegan 40, 50 y todavía no han resuelto mentalmente y espiritualmente como destino el que después hay algo. Pues esto, como nosotros a nuestros hijos y a nuestra familia y a nosotros mismos no se lo clarifiquemos, todo el tiempo que perdamos en este tema es pérdida total de vitalidad y de todo. Los niños tienen que tener muy claro que después de la muerte seguimos. Y si no lo tiene vuestra familia, es porque no lo tenéis vosotros. Porque esta idea se transmite muy fácilmente y los niños la viven muy fácilmente. Te voy a hacer un inciso. Tú sabes que yo tengo 2 hijos con discapacidad y se murió el futbolista de Sevilla, Puerta, sí. Y se murió un compañero de Miguel que era muy... él iba de las noches y me decía con toda la naturalidad del mundo, me decía, mami, Pedro se ha ido con Puerta. Pero no se iba con mi madre o con mi padre, no, porque ese era como otro universo que ellos no lo consideraban.
lícito. Pedro se iba con Puerta porque Puerta era joven, era fuerte y era... Efectivamente, claro, un niño pequeño dice, yo me voy pues con fulanito de tal que he conocido, que a lo mejor ha muerto un amigo de 9 años, y dice, yo me voy con el de 9 años, o con el futbolista Puertas que era joven. No se van con su abuelo o con su abuela, y depende a veces los ídolos que tienen, sí. Los niños tienen la idea muy fácil de la vida eterna, de lo que es la vida eterna la tienen. Es después cuando empiezan a estudiar, cuando oyen en la familia ciertas cosas, con los amigos y tal, pero lo tienen fácil de adquirir en su alma, ¿eh? Y eso lo tenemos que tener. Cuanto antes tengan claro de que la muerte no hay que tenerla miedo, y además es que es verdad, porque sabéis que en el momento en que vamos a morir, se corta todo dolor, se corta, porque en vez de respirar por ida y pingada, respiramos por susunda, y al respirar por susunda desaparece el dolor. ¿El dolor físico o el dolor moral? Físico. ¿Y el moral? Físico. Y el moral es que una vez que... El moral no tiene nada que ver con el físico, son dos dolores completamente distintos. El dolor moral le tienes que haber eliminado antes. Pero es que la naturaleza, mira, la naturaleza está hecha tan sabia que el dolor moral y todos los dolores desaparecen todos. Y para que desaparezcan y esa persona pueda irse en paz, la respiración empieza a ponerse de una manera tal, pues eso que decimos que no respira. Cuando decimos que no respira, no es que no esté respirando. Está respirando de una manera diferente. No respira ni por una nariz, ni por una narina, ni por la otra. Está respirando por la columna vertebral, es decir, susunda. Y haremos algunos ejercicios para que veáis la diferencia. Y entonces en ese momento hay paz, hay tranquilidad. Y esa persona no sufre. Otra cosa son los momentos previos a ese final. Pero en el momento de morir no pasa nada. No se sufre. Bueno, decimos que el miedo a la muerte se envía al subconsciente y se tiene miedo o reparos a hablar de él. Y sin embargo lo tenemos que ver como algo natural, pero como una desgracia que nadie desea. Esto todavía lo seguimos viendo. Es decir, normalmente lo vemos natural, pero lo vemos como una desgracia. ¿Y por qué? Pues porque tenemos en el fondo razón. Es decir, ¿os habéis planteado alguna vez que nosotros hemos sido inmortales? ¿O no? Pues esto os lo voy a plantear otra vez, Nosotros hemos sido ya inmortales. Hemos sido ya inmortales. Ya lo veréis cómo. Dice, y entonces la vida es una agonía que hay que conllevar, buscando la seguridad. Hoy vamos tirando, vamos tal, vamos cual. Parece que la vida es una agonía. Claro, antes era, hoy una agonía, antes era valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. Yo siempre me extrañaba, si un valle de lágrimas, el valle de mi pueblo era un valle precioso, con su río cantarín, risueño y el verdor de los chopos y de los álamos. Valle de lágrimas, yo nunca llegué a entender esa expresión. Y no la entiendo hoy tampoco, porque yo soy muy alegre y soy feliz, y entonces no entiendo ese valle de lágrimas. Y agonía, pues si es que oír esa palabra agonía aparece mucho. Y si además añadimos que con unas oraciones o la voluntad de un sacerdote pueden redimirte, es decir, que muchos dicen, anda ese, ahora nos dice el cristianismo que se le perdona todo lo que ha hecho y todo lo demás, después de lo que ha hecho, la bendición del cura, la extremaunción y encima todo perdonado. O sea, es que esas reflexiones nos las hacemos a nivel de humanidad. Y sin embargo, es verdad, no la palabra del cura, sino tu propio perdón y autoperdón, el que te perdona. Nosotros podemos haber hecho 50.000 fechorías, 50.000 cosas, pero desde el fondo de nuestro corazón, si pedimos arrepentimiento y pedimos perdón, y nos arrepentimos, no pasa nada. Estamos en un gran despertar. El perdón es un gran despertar. Yo siempre he dado mucha importancia al perdón, lo sabéis los que me conocéis un poco. El perdón es clave en la vida. Si todos hubiéramos perdonado, si supiéramos comprender que todos nos podemos equivocar y que nosotros nos equivocamos y tenemos que autoperdonarnos, pero si en el momento en que tú
te das cuenta de algo y perdonas, estás haciendo un despertar inmenso. Se te acumulan ahí en esa palabra perdón un montón de cosas. Bueno, vamos a ir terminando. Mira, el otro día comentando con unos compañeros allá en Aracena, decíamos, bueno, y esto de la longevidad y de la vida eterna no tiene grados. Y lo vamos observando, fijaros bien. La gente que empieza, y esto es un fenómeno que se está ya estudiando, somos pocas las personas que estamos siendo observadas, pero lo estamos ya llevándolo en cuenta. Las personas que normalmente son despiertas espiritualmente y están trabajando la inmortalidad ya a todos los niveles, primero, suelen gozar de excelente salud, todos. Yo os puedo decir una cosa, cuando nosotros empezamos hace año y medio a trabajar en serio el tema de la inmortalidad física, los cambios que han experimentado las personas son impresionantes. Hay una sobre todo que se la veía como alma en pena. Hoy la están viendo las compañeras y dicen, Dios mío, pero ¿tú quién eres? Es decir, aparece la excelente salud. Después, una vitalidad más firme. El cansancio que muchas veces se tenía a nivel muscular va a desaparecer. El cansancio que se tenía por los problemas que van viniendo a la vida, los ves de otra manera. Y se produce, voy abreviando, una vitalidad más firme. Vida mucho más prolongada, que permita realizar casi todos los sueños humanos. Fijaros bien que dentro de los grados de inmortalidad y de longevidad, hay personas que dicen, bueno, yo quiero vivir hasta que me sienta que he solucionado mis problemas, me siento a gusto conmigo mismo, con el destino, yo tenía este objetivo en esta vida, creo que lo he cumplido, y me voy. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo Sivananda, el autor de la vida de un yogi, ¿no? De la autobiografía de un yogi, ¿por qué él muere? Porque dice, me voy. Son personas de altísimo nivel espiritual, pero que piensan que han cumplido unos determinados objetivos y dejan su cuerpo así. Sin embargo, ha habido otros grandes maestros que no. Es el caso de Jesús. Ya veremos el tema de la muerte y resurrección. Luego, otros, dice, es el punto cuarto, dice, una longevidad no muy acusada, pero vida espiritual muy intensa, transmutando la materia física antes que la vejez nos pille. Se habrá alcanzado la vida eterna sin haber pasado por la conservación de la eterna juventud. Es decir, hoy es posible que gente que entre en los campos de la espiritualidad muy elevada consigan la inmortalización de su cuerpo físico antes de los 30, 35, 40 años y pasen a otros planes. Y están ya apareciendo gente de este nivel. Dice, se han ido y no sabemos dónde. Esto se va a dar sin haber llegado, fijaros bien, a lo que llamamos la eterna juventud. Es decir, que no van a tener que hacer un proceso de revertir. Y luego, la longevidad acusada mediante transmutación genética o la parte suprafísica de nuestro cuerpo, acumulación de algunos siglos de experiencia continua. Se podría alcanzar el proceso biológico natural de la ascensión. Es decir, que hay mucha gente, yo por lo que estoy observando, y he analizado a lo largo de la historia, que ha habido personajes que han vivido durante 5, 6, 7, 8 siglos, 9 siglos, 2 milenios, 3 milenios, y han hecho un proceso ya de transmutación total, de iluminación, y se han quedado y se están quedando en la tierra. ¿Qué significa eso de que Jesús dijo, y Buda, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos? Están aquí en la tierra. No en el cascarón, no en el cascarón, que si están aquí, que si en Londres, como decían, no, es que Jesús, Cristo está en Londres. Digo, no, Cristo está donde Él quiera. Pero están dentro de la tierra. ¿Dónde? En los planos etéricos. Sabéis que existen templos etéricos, sabéis que hay lugares etéricos,
Y ellos tienen sus propios lugares. Y además físicos. Y se aparecen y desaparecen y están ayudando a la Tierra mediante sus inspiraciones. Son los nirmanakayas. Ellos estarán con nosotros, ayudándonos a darnos inspiraciones, a darnos soluciones, a darnos cosas. O sea, toda esta gama que la vais a ir viendo luego en los días siguientes, en las charlas siguientes, ejemplos prácticos de todo esto. Es decir, el proceso de la longevidad o de la inmortalidad es variadísimo. Ningún maestro yogi siddhas ha vivido los mismos años. Unos 200 años, otros 500, otros 2000, otros 3000, otros. Estando en la Tierra. Y han estado haciendo unas labores inmensas. Claro, ahora, después entrará el concepto de tiempo. ¿Qué son para ellos esos 3000 años o esos 200? Igual es lo mismo. Para nosotros no. Y el concepto de tiempo estamos ya trabajando en otras dimensiones completamente distintas. Bueno, ¿qué entendemos por inmortalidad física? Ya os estoy avanzando la charla del día siguiente. Es la conservación vital de la materia, es decir, del cuerpo físico, al cuerpo terrenal, la funcionalidad mental y física. Comprende el cuerpo pránico, los chakras, el doble etérico, cuerpo mental, el vehículo del ser que somos, escalonados en orden vibratorio. El plano del alma vibra a quintillones de ciclos por segundo. Os he puesto esta última frase nada más para ya iros dando un toque de atención. La vibración de los planos del alma llega a ser de quintillones por segundo. ¿Os figuráis lo que puede ser eso? ¿Os acordáis de cuando hablábamos del cuarzo en geobiología? ¿Cuántas pulsaciones da el cuarzo por segundo? 30.000. 30.000. Bueno, esas 30.000 vibraciones del cuarzo de nuestro segundo no tienen nada que ver con las vibraciones que consigue un cuerpo físico cuando se convierte en inmortal. Me preguntaba el otro día así hablando, dice: Carlos, vamos a ver, y cuando un cuerpo se hace inmortal, tu cuerpo físico o tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental ¿van a ser capaces de elevar tanto el nivel vibratorio? Pues sí. Pues sí. Pero resulta que las vibraciones no son las mismas de lo físico, de lo emocional, de lo astral y de los campos espirituales, búdicos, etcétera, etcétera, o álmicos. No son las mismas vibraciones. Pero todo se configura como un cuerpo completamente en el plano superior, que va a tener las cualidades que tienen esos cuerpos, que son entre, bueno, algunas tradiciones, para muchas tradiciones son 64, siddhis, que se llama, es decir, 64 propiedades que tienen los cuerpos inmortales, que unos tienen muchas, en el sentido muy notorias, y otros tienen menos, porque, bueno, porque su vocación o su intención espiritual eran de ese tipo. Os adelanto solo la idea, luego la explicaremos, con más detenimiento. Los grandes impedimentos para ir avanzando un poco son lo que decíamos antes: los miedos, los odios, vicios y sobre todo el miedo a la muerte. Y la pregunta: ¿se puede conseguir la vida eterna del alma y a la vez la inmortalidad física? Evidentemente que sí. Las dos pueden ir unidas perfectamente. Y una vez que nosotros o una persona haya sido inmortal, ¿puede volver a ser mortal?
Aquí, ya veo que unos decís que sí, otros que no. ¿Podría volver a otra misión? ¿Podría volver a otra misión desde otros planos? Pues yo no lo sé. No lo sé. Si ya tiene la capacidad de estar... Pero estamos hablando de la Tierra. ¿Y los demás? ¿Y las demás galaxias si tienen otras propiedades? Es un misterio. Yo ahí no me atrevo a responder. Listo. Ahora, os avanzo también. ¿Cuál es la principal cualidad que tiene que tener una persona para ser inmortal y una condición sine qua non? La unidad con el absoluto. Es decir, la unidad con la divinidad. Fuera de eso, no hay inmortalidad. Así de claro. Y esto hay que decírselo bien claro a los genetistas y a los que trabajan la inmortalidad cibernética. Porque la inmortalidad que ellos buscan no va a conducir... Porque ¿qué me sirve a mí si soy inmortal, si me están poniendo reparaciones y no soy una persona cada día más elevada? Porque el planteamiento de lo que es una persona que desciende, entre comillas, a la Tierra para recorrer el camino de vuelta de su ascensión y su iluminación. No se trata de estar en la Tierra por estar en la Tierra. Eso a la larga no tiene sentido. Ellos, es verdad, y esto les favorece en el sentido de que han dicho, nosotros queremos ser inmortales. Ponemos los medios. Sabéis que, como dije el otro día, son personas de bastante nivel espiritual o elevado nivel espiritual, llevan una alimentación sana, una vida, como se suele decir, sin ocios, sin vicios. Es decir, son personas muy respetables, que no, y además lo han dicho públicamente. Ahora, vamos a ver si esos métodos, como ellos dicen, es que yo quiero que la vida se prolongue porque pensamos que la humanidad debe tener tiempo para ser capaz de elevarse espiritualmente. Claro, ellos suponen eso, pero ¿y si es al revés? Si es que llegamos ya a lo mejor a un determinado momento de la evolución y no vamos evolucionando espiritualmente, en vez de elevarnos, ¿no nos iríamos degradando también? Todo sería posible. Todo sería posible. ¿Comprendéis? Entonces, el uno con el absoluto. Y ahora pregunto yo, ¿utilizando modelos genéticos o modelos vibratorios cuánticos? Porque ya muchos de todos estos genetistas ya se están dando cuenta de que toda la cuántica, la física cuántica, les está poniendo en solfa y criticando muchos de sus modelos. ¿Por qué no vamos a utilizar modelos vibratorios como han utilizado los yogis, los Siddha yogis? ¿Por qué? Cuando hacemos vibrar el Aum y hemos trabajado todas esas, estamos utilizando los métodos vibratorios. ¿Qué pasa con un método vibratorio? Os lo adelanto un poco. Si yo hago vibrar en mi columna vertebral un mantra en este caso, o una palabra, o cualquier cosa que suponga una altísima elevación espiritual, esa vibración no va a producir altos niveles espirituales. ¿Dónde está el karma? En nuestro cuerpo. Porque no pensemos que el karma está por ahí en el aire. El karma le tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Y dónde creéis que está? Nosotros estamos buscando, investigando. Yo me inclino a pensar, por lo que voy leyendo y voy estudiando, que está en las columnas vertebrales de las personas. ¿Por qué razón tendremos esos tres canales ahí tan importantes? El Ida, el Pingala y el Sushumna.
Ya os voy para que os suenen las palabras. ¿Por qué los tendremos ahí al lado de la columna vertebral? ¿Y por qué cuando yo subo ese prana con esa invocación y ese ritual interno, al trabajarlo, qué pasa? Que me libero del karma. Porque todo es físico. Y la biología, lo que tiene que ir descubriendo, y la genética, son todas estas cosas que ya los antiguos descubrieron. Yo os voy a decir una cosa, llegarán a convencerse de esto, porque hay mucha gente que está entrando en estos campos y se está dando cuenta de que con la energía de baja vibración no vamos a llegar a la inmortalidad de alta vibración. Eso es un principio, vamos, que no hace falta ni que se descubra. Pero entonces, trabajando con esta unión con el absoluto, es decir, con la divinidad, y uniéndote a él, lo que hicieron los místicos y lo que han hecho los inmortalistas, unirse a ellos, utilizando métodos de alquimia, que también estudiaremos la alquimia espiritual, para que veáis cómo la alquimia ha conducido a la inmortalidad y cómo ha sido capaz de conseguir avances espirituales y de transmutación personal. Esto es clave. Y por otra parte decimos que tenemos que vivir con gran dignidad, liberados, no como esclavos, para que tenga sentido. Es decir, si la longevidad no nos va a dar una vida con gran dignidad, una liberación total, que sepamos pasar absolutamente de todo, porque si no somos capaces de pasar de todo, no estamos liberados. Así que ser unos pasotas en el buen sentido. Es decir, hay que estar liberados de todo lo que nos han dicho, de todo, porque vamos, lo que nos han dicho, cómo nos han encerrado en este callejón de la vida, no tiene sentido. Y después, no como esclavo, por supuesto, y que todo tenga sentido. Si no llevamos ese tipo de vida, no merece la pena vivir. Eso es que es así de claro. A mí no me extraña cuando hay gente que me dice, mira, Carlos, para vivir esta vida que yo, con este sufrimiento, con esto, no merece la pena vivir. Digo, mira, pues si no quieres ser inmortalista, pues mira, pues yo lo entiendo. Si tú no crees que puedes ser capaz de quitarte esas enfermedades, de revertir todo el proceso, si tú no lo crees, pues vete. Pero es que yo te digo, es que es posible. Es que es posible todo eso. Luego termino, me parece a mí, que no hay más ya, con el Vedanta de la India, que dice que cuando uno ha llegado a ese estado de conciencia de unidad con el absoluto, con el cosmos y con todo, se ha vuelto inmortal, porque el universo es inmortal. Fijaros que siempre hemos estado hablando, acordaos de las lecciones de metafísica y demás, y decíamos, cuidado con el pensamiento dual, que estamos siempre metidos en el pensamiento moralista, que no, que es que todo lo que hay en la existencia es bueno, que somos el cuerpo físico de Dios. Comprendiendo esto, que todo es el cuerpo físico de Dios, el bien y el mal no es más que un constructo nuestro. Y que hemos venido a esta tierra para saber discernir una cosa de otra, no para hacerla, para discernirla, pero que todo tiene sentido, y que toda esa piedra, y que ese animal, esa flor, y tú sois lo mismo, porque estáis hechos de la misma energía vital universal, que es Dios. O sea, todo esto si no lo comprendemos, no llegamos a la unidad, pero cuando uno llega a la unidad, se siente feliz, se siente tranquilamente uno con todo, porque todos somos uno, todos somos uno, y todos somos uno. Entonces, este pensamiento Vedanta lo dice bien claro, cuando tú llegues a comprender la unidad de la existencia, a saberla trabajar, eres inmortal sin quererlo. Bueno, termino ya con esto. Dice, nuestra opinión predominante ha sido que los dioses no estaban dispuestos a que tuviéramos la inmortalidad y que no deberíamos desearla. A mí siempre me dijeron, yo cuando pensaba en la inmortalidad, y siempre me decían, ¿tú qué? Son los dioses los inmortales, hombre, ¿tú cómo vas a ser inmortal? Además, ¿para qué la vas a desear? No tiene sentido. Eso será un orgullo, será una presunción, será una
un no sé qué, una vanidad. Entonces, el inmortalista lucha contra la hostilidad y ridículo de su época. O yo me he divertido mucho leyendo los libros sobre inmortalidad, porque había gente que pensaba en sus siglos, en su época, que podría ser inmortal, y trabajaba por la inmortalidad desde todos los campos que él conocía. Y cómo le ridiculizaban, y los autores unos a otros, y las cosas que se decían. Es muy divertido leer todas estas cosas. Y en el fondo, al inmortalista se le tenía por ridículo. Hoy, a toda esta gente un poco que está hablando de inmortalidad cibernética y de inmortalidad genetista, yo les tengo un poco como diciendo, mira, bien, pero cuidado que por ahí no llegas a la inmortalidad. Pero el que nosotros seamos capaces de decir que quiero ser inmortal o voy a ser inmortal, nos toman todavía por loco, pero es igual. Y luego la inmortalidad será la culminación del avance del saber, decía Condorcet, antes de morir a sus 50 años, no sé, después en la Revolución. Él decía que la humanidad llegará a un momento en que descubrirá cosas, se descubrirá a sí misma, y que al fin y al cabo la inmortalidad será fruto y culmen del saber. Y él en el fondo tiene razón. A medida que la humanidad lance por la borda todas las tonterías que tenemos metidas en la cabeza, seamos capaces de reestructurar la vida y organizarla de manera distinta, porque cuando ya llegues a ser inmortal no necesitas casi comer, porque ahora piensan en que, siendo todos inmortales, madre mía, lo que se preparará aquí, esto y lo otro, que va, la vida se organizará de otra manera, no habrá ningún problema, la alimentación será mucho más práctica. O sea que la mitad de recursos que tenemos ahora no necesitaríamos. Y luego, esta plegaria la tenemos que la luz, el amor y el poder, como decimos, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de la tierra. Pues yo lo que deseo es que la inmortalidad vuelva a la tierra. Os voy a decir una cosa, solo el hecho de que pronunciemos mucho la palabra inmortalidad, que aparezca en los medios de comunicación, que esté en internet grabada, todo eso físicamente genera en el cosmos la vuelta de la inmortalidad a la tierra. No tengáis miedo en pronunciarla. A mí cuando me dicen, es que en vez de inmortalidad tendría que decir longevidad, digo, pues sí, pero esa palabra por algo hoy la estamos pronunciando tanto. Y la inmortalidad volverá a la tierra. Esta foto me ha encantado. El muro de la muerte. Si vas a derribar muros, empieza por los que cubren tu mente. El problema de la inmortalidad es un problema mental. No sé si tengo aquí, ¿no? Ah, sí, hombre. Esto es el otro día, comentando con los compañeros, ¿no?, y de la inspección y profesionales y tal, decíamos, mira, Carlos, déjate de rollo, la única inmortalidad es la fama. Es una idea de la Ilustración, ¿os acordáis? Había una colección, las colecciones Los Inmortales. Son autores que duraban por los siglos de los siglos y que se pasaban de generación en generación. Y Rabindranath Tagore a esa frase le añade lo siguiente, dice, tengan los muertos la inmortalidad de la fama, pero sea para los vivos la del amor. Una frase preciosa. Y la fama no es una inmortalidad, porque estés en la mente de otras personas, por eso no eres inmortal. Es una manera humana de decir las cosas. Pero Tagore la añade esta frase bonita. Pues nada, entremos nosotros la inmortalidad de los vivos, en el amor, queridos inmortales e inmortalas. Inmortales para todos, nada de inmortales e inmortalas. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto, mira, luego os voy a dejar aquí, voy a repartir una hojita, bueno, son 3 hojitas, que resumen un poquito, y hay una cosa muy interesante, como siempre os doy cosas prácticas, y que dice,
¿quieres ser inmortal? Y dice, bueno, pues si empiezas a pensar en la inmortalidad, dice, mira, te damos 3 consejos. Primero, carácter risueño. La segunda, seria y absoluta renuncia a trabajar en lo que no nos gusta, a estar con quienes no queremos estar, a complacer la voluntad de los demás más que la nuestra, o sea, entenderlo bien. Muy seria y absoluta renuncia a trabajar en lo que no nos gusta, renunciemos a estar con quienes no queremos estar y renunciemos a complacer la voluntad de los demás más que la nuestra. Y sigue explicándolo un poquito más. Dice, equilibrio entre amor, inteligencia y voluntad. Es el carácter de la persona que sabe quién es, dónde se encuentra y qué quiere de la vida, que sabe qué quiere hacer con los años que tiene por delante, sea 50, 100 o 1000. Y la última dice, y la explica luego, dice, vivir al margen de la desgracia del mundo y al mismo tiempo compartirlas todas y tanto como se pueda, intentando ayudar a los demás. Este pensamiento dual hay que unificarlo. Vivir al margen de las desgracias del mundo, es decir, no con ellas en la mente, y al mismo tiempo compartirlas todas y tanto como se pueda, intentando ayudar a los demás. Que porque tú metas todas las desgracias del mundo dentro de tu mente y de tu corazón, no vas a hacer nada. Lo que tienes que hacer es no meterlas, comprenderlas, meterlas en tus sentimientos bellos, ayudando a los demás. En fin, es una cosita muy interesante. Y con esto terminamos por hoy.